Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la adquisición legal de los derechos reales. Esta clase forma parte de nuestro curso de derechos reales. Y si querés ver más videos sobre esta materia, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Y si nuestro contenido te gusta y no querés perderte nada, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Además, si navegás por nuestra web en www.aprenderderecho.org, vas a encontrar muchísimo material gratuito para estudiar. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. La adquisición legal de los derechos reales es un proceso mediante el cual se obtienen ciertos derechos reales sin necesidad de un acto de voluntad específico por parte de las personas involucradas. Y en este contexto, el artículo 1894 del Código Civil y Comercial de la Nación proporciona una lista específica de derechos reales que se adquieren por el mero efecto de la ley. Y acá vamos a encontrar en primer lugar al condominio con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles, al condominio de muros, cercos y fosos cuando el cerramiento es forzoso, al condominio que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables, a la habitación del cónyuge supérstite, la habitación del conviviente supérstite y a los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Entonces, cuando se dan estas situaciones específicas, los derechos reales se generan automáticamente por el mero efecto de la ley. Vamos a comenzar hablando sobre el condominio con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles. En este caso, la norma nos remite de manera indirecta al artículo 2004, que establece que existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Entonces, de acuerdo a lo establecido por esta norma, para que se genere el derecho real de condominio en estos casos, se requieren tres requisitos esenciales. En primer lugar, el uso común. En segundo lugar, que existan dos o más terrenos. Y en tercer lugar, que esos terrenos tengan diversos propietarios. Entonces, cuando se cumple con estos requisitos, por imperio de la norma, la cosa afectada al uso común necesariamente debe ser objeto del derecho real de condominio. Por ejemplo, supongamos que Juan es titular de dominio de dos campos situados en el departamento de General Alvear, provincia de Mendoza, que están destinados a la cría de ganado bovino. Y por si ustedes no lo saben, este lugar es un terreno bastante inhóspito y es semidesértico, por lo cual el agua es un bien muy preciado y no hay agua en todos los campos. Entonces, vamos a imaginar que además de estos dos campos en los que Juan se dedica a la cría de ganado bovino, también es titular de dominio de un tercer inmueble que es el campo en el cual se encuentra el molino que extrae agua y el bebedero de los animales. Entonces, en este caso no se cumplen todos estos requisitos, porque Juan es el único dueño de los tres inmuebles. Pero si imaginamos que Juan enajena los campos destinados a la cría de ganado, sí se cumplen los tres requisitos, por lo cual, por imperio de la ley, se constituye el derecho real de condominio sobre el inmueble en el que se encuentran los bebederos. Porque ese inmueble en el que se encuentran los bebederos es una cosa accesoria, pero que es indispensable al uso de los otros inmuebles. Vamos a hablar ahora sobre el condominio de muros,
cercos y fosos cuando el cerramiento es forzoso. Según el artículo 2009, el muro de cerramiento forzoso es medianero hasta la altura de 3 metros. En estos casos, el que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos. Si lo construye encaballado, solo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos. Para comprender el funcionamiento y la operatividad de esta norma, debemos tener en cuenta que en el ámbito urbano y suburbano es necesario que los propietarios de los inmuebles construyan muros medianeros para separar las propiedades. Entonces, en estos casos puede suceder que el muro sea construido por solo uno de los propietarios. Quien puede hacerlo encima de la línea divisoria de los terrenos o en su terreno, pero pegado a la línea. Entonces, en estos casos, cuando se edifica este muro de cerramiento forzoso, con las características previstas por la ley, ya sea contiguo o encaballado, de manera imperativa por la ley, ese muro se convierte en objeto de condominio, es decir, que ambos vecinos son cotitulares del muro. Es por ello que quien pagó el muro tiene derecho de reclamar la porción que corresponda a su vecino. Ahora bien, para que esto suceda, se requiere la presencia de dos requisitos. En primer lugar, debe existir este muro de cerramiento forzoso y en segundo lugar, ese muro debe ser contiguo o encaballado. Vamos a hablar ahora sobre el condominio que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables. El artículo 1958 establece que si cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí, sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas, sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Pero, si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva cosa por partes iguales. Fíjense que para que esto suceda, deben darse tres requisitos. Primero, un hecho causal, que es el hecho generador de la accesión. En segundo lugar, deben ser cosas inseparables. Y finalmente, estas cosas inseparables deben provenir de cosas que tenían el mismo valor. En estos casos, el hecho que produce la accesión, es decir, el hecho que genera la fusión o la mezcla entre las cosas, debe ser de la naturaleza o de persona distinta a los dueños de las cosas en cuestión. Por ejemplo, podría suceder que un tercero mezcle uvas de distinta clase de dos propietarios distintos y forme un vino particular. En este supuesto, el nuevo vino creado es de titularidad de ambos individuos en partes iguales por imperio de la ley. Vamos a hablar ahora sobre la habitación del cónyuge supérstite. El artículo 2383 establece que el cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación, vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Como pueden apreciar, para que este derecho real se constituya por el mero efecto de la ley, es necesario que se configuren tres requisitos. En primer lugar, el matrimonio con el causante, es decir, que la persona en favor de la cual se constituye este derecho real debe haber estado casada con una persona que ha muerto. En segundo lugar, se requiere que se trate del último hogar conyugal, es decir, que la persona que va a ser titular de este derecho real no solo que debe haber estado casada con quien ha muerto, sino que su último hogar conyugal debe haber sido ese inmueble, que es ahora objeto del derecho real de habitación. Y finalmente, ese inmueble debe haber sido propiedad exclusiva del causante. Esto implica que si el causante
no era el único propietario de ese inmueble, este derecho real no se va a constituir, excepto que el otro dueño hubiese sido el cónyuge supérstite. Vamos a hablar ahora sobre la habitación del conviviente supérstite. El artículo 527 establece que el conviviente supérstite, que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Como pueden apreciar, este caso es similar al que veíamos recién, pero acá no hay matrimonio, sino que hay unión convivencial. Entonces, el primer requisito es la existencia de este vínculo de unión convivencial con el causante. Además, se requiere que el conviviente tenga la necesidad de vivienda, por lo que no tiene una vivienda propia habitable o no dispone de bienes suficientes que aseguren el acceso a la vivienda. También se requiere que este inmueble haya sido el último hogar familiar y que haya sido de propiedad exclusiva del causante. Ahora bien, a diferencia de lo que veíamos recién, este derecho real se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, si contrae matrimonio o si adquiere una vivienda propia, habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. En este marco vamos a encontrar distintos supuestos. En primer lugar, vamos a encontrar a los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe de cosas muebles no registrables. Y acá debemos tener en cuenta que, según el artículo 1895, la posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables, que no sean hurtadas o perdidas, es suficiente para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Esto significa que se adquieren, por mero efecto de la ley, los derechos reales sobre cosas muebles no registrables cuando existe posesión de buena fe por parte de un subadquirente de cosas no hurtadas o perdidas que han sido obtenidas a título oneroso. Por ejemplo, imaginemos que Juan es propietario de un reloj de pulsera muy costoso, pero que no se encuentra en su mejor estado de conservación. Por ello, se dirige a una relojería a fin de restaurarlo. Sin embargo, el relojero, en lugar de restaurar el reloj y devolvérselo a Juan, decide restaurarlo y ponerlo en exhibición en su vidriera para la venta. En este escenario, un día pasa Pedro por el lugar y compra ese reloj. Más tarde, Juan advierte que Pedro está poseyendo su reloj, pero en este caso, Pedro adquirió el derecho real de dominio sobre ese reloj no porque se lo haya comprado al restaurador, ya que el restaurador no era el propietario, por lo que nunca podría haberle transmitido los derechos que no tenía, sino que Pedro ha adquirido el derecho real de dominio por el mero efecto de la ley, porque cumple todos estos requisitos. Fíjense que Pedro ejerce una posesión de buena fe, porque él compró un reloj en una relojería. También es subadquirente, porque Juan le entregó voluntariamente el reloj al relojero. Entonces el relojero es el adquirente. Y el relojero se lo vendió a Pedro, por lo que Pedro es el subadquirente. Fíjense que tampoco se trata de una cosa hurtada o perdida, porque Juan, quien era el propietario original, no lo perdió, ni tampoco se lo robaron a ese reloj. Y finalmente Pedro pagó por ese reloj. Entonces, como se cumplen todos estos requisitos, Pedro adquiere el derecho real de dominio sobre ese reloj por fuerza legal. Esto implica que Juan, el antiguo propietario, no va a poder recuperar su reloj, porque ya dejó de ser suyo y ahora tiene un nuevo dueño. En segundo lugar, cuando se trata de cosas registrables que no sean automotores,
Según el artículo 392, todos los derechos reales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales de buena fe y a título oneroso. Es decir, que en estos casos los requisitos que deben configurarse son adquirente en virtud de un acto nulo, subadquirente de buena fe y título oneroso. Por ejemplo, supongamos que Juan es titular de dominio de un inmueble y se lo vende a Pedro. Pero esta venta se realiza en circunstancias en las cuales resulta nula porque Juan carece de facultades mentales para disponer jurídicamente de su inmueble. Entonces, mientras Pedro, que es quien acaba de comprar, no ejecute actos de disposición jurídica, Juan sigue siendo el propietario. Pero si imaginamos que Pedro le vende esta casa a María, María es una subadquirente y ella sí se convierte en propietaria, aunque no lo hace por haber recibido el inmueble del primer adquirente. Pero, nuevamente, no porque haya recibido el inmueble del primer adquirente, porque no puede recibir un derecho que el adquirente no tiene, porque no lo recibió del propietario, porque recordemos que se trataba de un acto jurídico nulo, pero este subadquirente sí adquiere el derecho real de dominio por imperio legal, porque se cumplen los tres requisitos. Y finalmente, en el caso de los automotores, el artículo 2254 establece que no son reivindicables los automotores inscriptos de buena fe a menos que sean hurtados o robados. Es decir, que cuando hablamos de automotores, los requisitos son solamente dos: inscripción de buena fe de automotores no hurtados ni robados. Por ejemplo, supongamos que Juan es propietario de un vehículo automotor y se lo presta a un familiar. Ahora bien, este familiar falsifica toda la documentación que sea necesaria y se lo transmite a otra persona que es un subadquirente de buena fe, por lo que esta persona inscribe la transferencia de la titularidad de este vehículo automotor en el registro de la propiedad automotor. Entonces, en este caso, Juan definitivamente pierde la titularidad sobre ese vehículo automotor, porque ya se transmitió a esta persona que lo recibió de aquella otra persona a quien el propietario se lo había entregado en comodato. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.